Puerto Rico se ha construido para subsidiar el que la gente cree más de desparramento urbano. Los negocios que se están montando pues son negocios que no van a fomentar que la gente venga a vivir aquí, sino que son más negocios para fomentar que vengan de afuera a visitarlo. No ha habido progreso. Esto necesita un buen cambio. Todo es difícil. Aquí no vale la pena. Santurce está olvidado, nena. Pues la gentrificación es un proceso en donde hay un trasplante o un cambio o un desplazamiento de una población para acomodar otra. Pero ese proceso se llama gentrificación porque, contrario a lo que es llanamente un desplazamiento, como que sería algo mucho más violento de sacar a una gente y poner otra gente, pues gentrificación proviene de la palabra gentry, que es de clase alta en inglés, que a la misma vez tiene la misma etimología de palabras como gentil. O sea que son procesos mucho más sutiles y mucho más difíciles de palpar, porque son procesos que toman tiempo. El concepto o el aura de los nuevos proyectos que se están ubicando, que se pueden ver mucho en la calle Loíza, en algunos sectores, algunas secciones de la Ponce de León, pues no están dirigidos a esa población. Y contraponen directamente, tanto de forma social, y cuando digo social me refiero estética y de población, como también contraponen en términos económicos, sino que el costo de vida se vuelve menos asequible para poblaciones que ya viven allí. No se puede porque no hay chavo para tú gastar chavo. Han habido mucha gente que se han mudado y han venido muchos extranjeros. O se han ido para buscando, tú sabes, buen estilo de vida. Nací en el sector de la calle Loíza y hace 4 años regresé, luego de haber estado 36 años por el área de Humacao y Yabucoa trabajando. Y vivo ahora en la calle Wilson del Condado, que es la continuación de la calle Loíza. Si tú vas a cualquier negocio y encuentras trabajadores de los que viven por ahí, no vas a oír la queja. O sea, ellos lo que están es contentos porque hay desarrollo, tienen trabajo, ahora hay seguridad, ahora las estructuras que antes estaban abandonadas se están atendiendo. Hay unos grupos comunitarios, en estos días estaban pintando lo que era la escuela Goico y haciendo un mural al frente, y la escuela había estado abandonada por un par de años. Así que yo creo que quienes más se quejan no viven en el área. Nací en Santurce, actualmente vivo en el mismo lugar y he vivido hasta la fecha 86 años aquí en Santurce. Yo actualmente te digo que de lindo no tiene nada. Aquí no hay nada. ¿Qué tú ves por aquí, por Santurce? Nada. Las guaguas no pasan los sábados ni los domingos, así que no tenemos transportación. Me queda bastante distante porque tengo que ir hasta la parada 22 en Santurce. La transportación ha sido muy mala porque han quitado todas las guaguas que han habido, igual que los colmados, tú sabes. Ha sido difícil. Tengo que caminar como 15 minutos hasta de donde yo vivo hasta la Eduardo Conde para coger la guagua. Aquí hay de todo. De hecho, esa es una de las razones por las cuales busqué en esta área, pues chequeé 2 o 3 áreas alternas. Pero aquí puede estar a pie, como ahora mismo que tengo el carro arreglando, y lo que necesite lo consigo. Hay donde comer, hay donde entretenerse, pero si uno lo que quiere es pasear, coger fresco, lo que sea, lo encuentras por esta zona. Si no, te montas en la guagua y llegas también por ahí a cualquier sitio. Era una ciudad mucho más asequible, y los servicios eran rentables. O sea, por ejemplo, cuando digo rentable es que la ruta del tranvía pues tenía tanta gente
que podía funcionar de forma privada y generaba ganancias. Sin embargo, pues ahora las rutas de la AMA, pues si no es exclusivamente la ruta de la Ponce de León, pues no son rentables. Aquí no hay comunidad. La situación que hay actualmente, pues ha ocasionado que todo el mundo está retirado. La calle Loíza está, tú sabes que hay mucho negocio, han cerrado negocios de la calle Loíza de comprar, solamente hay para restaurantes, pero han cerrado muchos negocios en la calle Loíza. No hay dinero para tú estar metida en un restaurante. La calle Loíza originalmente era de unos barrios pobres y de dinero, de vivienda, y la calle Loíza era el centro del comercio. Ahí era que estaban los cines, estaban las farmacias, estaban los sitios para comprar, los bares, todo eso. Ahora está haciéndose un poquito más de sitios de comida, restaurantes y cosas así, pero es donde está el centro. El promedio ahora de cuánto dura un negocio abierto está en menos de un año. O sea que son estadísticas que son reveladoras, son preocupantes. La dinámica comunitaria del vecino que está en la calle, se pone en el balcón, habla con el vecino, se da cuenta de que el poste se dañó, pues llama a energía eléctrica, querella eso. Cuando hay un hoyo en la calle lo querella. Pues contrario a eso, el visitante, el turista que está 3 o 4 días en la isla, pues no querella eso. Y tampoco va a estar pendiente a dinámicas que se formen. Al tú no tener una presencia comunitaria per se, pues por ejemplo hay negocios que mueren con el tiempo. El turista no va a ir al barbero, el turista no va a ir al doctor, no va a ir al abogado, no va a ir a todos esos negocios que se supone que se nutran de la comunidad. Y poco a poco pues se comercializa otra vez el espacio, y entonces la prioridad del mercado no es satisfacer las necesidades o los intereses de la comunidad, sino la del turista. Yo aquí pues estoy en lo mejor de dos mundos. Estoy en el lado más tranquilo y más seguro, porque también al estar en la placita, la policía municipal da muchas vueltas por los alrededores. No he tenido ningún problema. Yo camino solo por ahí hasta las 11 o las 12 de la noche. Y si necesito algo, pues voy en el carro o a pie y lo consigo. Hay mucha droga y aquí la policía a veces no pasa. Y hay muchos puntos de droga. Y entonces tenemos que cerrar a las 7:30, cerrar las puertas y poner candado porque se trepan. Nos hemos dado cuenta de que tiene un impacto no solamente en el desarrollo económico, sino en términos de seguridad, en términos de identidad, en términos de cómo va a ser la ciudad que nosotros queremos. Le está dando importancia al área. Se están atendiendo, el municipio y el gobierno estatal pues atienden las áreas que les toca a ellos. Esta misma placita aquí en el condado pues la han puesto de tal manera que la usan una vez al mes para dar conciertos y otras cosas. Así que hay atención, las casas vacías y eso están cambiando, así que en eso se ha mejorado. Aquí el gobierno no nos ha ayudado, la alcaldesa se ha olvidado de toda esta área de Santurce. Yo creo que es ahora o nunca que las comunidades pues se tienen que organizar y dar la lucha para generar la suficiente presión para que no haya ningún alcalde que no sepa y domine y se exprese y actúe sobre este tema. Aquí hay que mejorar todas las cosas aquí, para uno vivir aquí. Aquí no vale la pena.